el plan perfecto de Dios. Cuando encontramos en la palabra de Dios la visita de los Reyes Magos, los cuales, según la tradición, no eran ni reyes y la palabra mago significaba sabios. Tanto es así que de allí se deriva la palabra magister, que es cuando la persona tiene una mayor educación superior, adquiere ese grado. Estos sabios venían del Oriente. No se sabe con certeza de qué país venían, y algunos quisieron congraciarse diciendo que eran de 3 razas diferentes: uno europeo, otro asiático y otro africano. Nada de ello figura en los evangelios, tampoco su número. Nada dice en la escritura que eran 3. Se supone que debían ser 3 por los regalos que traían a presentar ante Jesús. Estos reyes venían del Oriente. Eran estudiosos de las estrellas, eran astrónomos, y venían porque habían visto esa estrella especial y en su corazón sabían que había nacido alguien sobrenatural, y ellos llegaban a llevarle regalos para que pudiera cumplirse las profecías dadas sobre él. Cuando llegaron a donde Herodes, y Herodes supo que estaban buscando al rey de los judíos que había nacido, de inmediato los celos y el temor que estos vieran al nuevo rey de los judíos y lo destronaran a él. No podían pensar ni por un momento que él iba a perder su reino. Pensaba que Jesús venía a reinar en el mundo. Nada más falso que lo que pensaba Herodes. Jesús nunca dijo que el reino fuera de este mundo. Al contrario, venía a cumplir la voluntad de sus padres, porque llegaba aquí al mundo por la humanidad completa. El designio de su Padre Dios era que Él viniera al mundo y fuera ese sacrificio perfecto que nos llevara a su gloria, que nos devolviera la honra, que nos devolviera el poder, que nos devolviera eso que Dios nos había creado como señores. Jesús no venía a quitarle el trono a ningún gobernante de este mundo, ya que él, siendo el unigénito de Dios, tenía más alta alcurnia, gloria y poder que cualquier ser humano. Por ello, esos celos de Herodes eran infundados. Pero vemos la estrategia del enemigo con la sagacidad que nos muestra Satanás. Y en ese momento él quiso tomar
partido. Y Herodes les dijo: vayan, encuentren al niño y me invitan y yo iré a adorarle también. Esta argucia fue puesta al descubierto por Dios, ya que les informó a estos visitantes que no debían volver por el camino a encontrarse con Herodes, sino que se fueran por otro sitio. Podía que significara un rodeo de varios días, pero ellos obedecieron a Dios. Herodes se vio frustrado. Ya no sabía qué sitio era donde estaba el nuevo rey de los judíos. Por ello, Herodes decidió llamar a los conocedores de las profecías y que averiguaran de dónde nacía el Mesías, dónde saldría ese rey de los judíos. Ellos le informaron que debía nacer en Belén. Sin embargo, Dios había previsto todo. Jesús era considerado nazareno y por ello estaba Jesús a salvo de las acechanzas de Herodes. Sin embargo, en su locura, en el temor de perder su trono, Herodes hizo lo más vil y despreciable que puede haber en el mundo: matar inocentes. Se fue contra los niños menores de 2 años e hizo una mortandad terrible allí en Belén para acabar con el Mesías. Sin embargo, estos reyes le habían llevado las ofrendas que ya había destinado Dios, que eran necesarias para que fuera sustentado en Egipto su hijo por un tiempos y la mitad de un tiempo. Allí vivió Jesús en Egipto, al cuidado de sus padres. Ellos le llevaron incienso, mirra y oro. El oro fue utilizado para costear la manutención durante la época de su peregrinar por las tierras de Egipto. Allí vivió Jesús, habitó, estando libre de la persecución de Herodes el Grande, y por ello Jesús estuvo en la tierra de Egipto, como dice la Escritura: de Egipto llamé a mi hijo. Saber que Dios tenía todo planeado, no faltaba nada, hasta lo último estaba en consideración de Dios y lo había ya hecho desde antes que viniera Jesús, o como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué habría pasado si Jesús no llega por nosotros? ¿Dónde quedaríamos nosotros? ¿Qué sería de esta humanidad que ya no tendría ninguna posibilidad de redención ni de salvación? Jesús vino y nos tomó, nos dio a su Padre, nos hizo dignos de ser hechos hijos de Dios. Y todo aquel que cree, no importa raza, color, ni aún el género, para llegar
ante nuestro Padre Dios. Simplemente la fe. Considerar lo que hizo Jesús por nosotros nos llena de alegría y de regocijo. Pero ver la mano protectora de Dios sobre su Hijo, cómo proveyó de una manera sobrenatural de personajes que vivían en regiones apartadas para que pudieran llegar y servir, adorar y proveer a este Jesús, que era un simple niño y que estaba aún en Belén en compañía de José, su padre adoptivo, y de María. Por lo tanto, vemos que lo que hace Dios tiene sentido. Aparentemente podríamos pensar que este niño había nacido en Belén, pero que estaba a merced de Herodes. Como Jesús, también nosotros podemos estar en este mundo. Puede llegar tantos problemas, situaciones, persecuciones, que se nos olvida que tenemos el poder ante el enemigo. Ese enemigo poderoso que se llama diablo o Satanás, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Pero Dios nos dio poder y nos dio autoridad. Como Jesús venció a nosotros, también nos hizo más que vencedores. Saber esto es considerar que Dios tiene todo bajo control. Dios todo lo tiene previsto. A Él nada lo toma por sorpresa. Él ya sabe qué vamos a decir antes que nuestra palabra esté en nuestra boca. Por eso, cuando mandó a Jesús al mundo, lo envió, y a pesar de que se conocían las profecías, muy pocos la entendieron. El embarazo de María transcurrió en Nazaret, porque la profecía decía que su hijo nacería en Belén. Sin embargo, el tiempo del embarazo de María fue en una región apartada. Y ya cuando María llega a Belén, está a punto de dar a luz. Eso entorpeció el entendimiento de los entendidos, porque Dios le revela estas cosas es a los niños, porque a Él le ha placido, y lo esconde de los sabios. Allí, Jesús, cuando nació, los ángeles a los que primero les avisaron fueron a los pastores que estaban allí en Belén. Fueron los que primero subieron a adorarle. Fueron quienes llegaron y le llevaron las primeras ofrendas a Jesús, el Redentor del mundo. Todo lo tenía Dios bajo control. No hay nada que se le esconda a su sabiduría, ni que se le resista a su poder. Por eso, hoy como ayer, es bueno recordar que Dios está en control. No sabemos cuál sea la situación, pero como hizo con Jesús, tenía la provisión que la recibió por medio de estos sabios que llegaron. Nosotros no sabemos de dónde vendrá
nuestra provisión. No sabemos de dónde vendrá la protección que necesitamos. No sabemos si se nos mantendrá o no la salud, pero lo único que estamos convencidos es que ya Dios tiene hecho todo a favor de nosotros. Tengamos confianza. Hay que ver que en determinados momentos de la vida llegan pruebas difíciles de superar. Basta acordarse con los amigos de Daniel cuando el rey quería llevarlos a adorar a una imagen. Sin embargo, estos se rebelaron contra Nabucodonosor y él, riéndose de ellos, les dio varias oportunidades que se postraran y la adorasen. Se mantuvieron firmes. Él les dijo que quién los podría librar de su mano. La respuesta en ese momento era complicada. Hubiera quedado más fácil que ellos se postraran ante la imagen y haber dicho: Señor, nosotros nos arrodillamos ante la imagen de Nabucodonosor, pero realmente estamos arrodillados ante ti. Dios no lo acepta. Tenemos que ser de un solo sentir. No importa las situaciones ni las dificultades. Dios espera que siempre nos mantengamos firmes. Estos hombres nos dan una lección a todos los creyentes en el momento de la prueba. Se pararon firmes y le dijeron: sepa, oh rey, que Dios puede librarnos de tu mano, pero si aún no lo hiciera, ten la seguridad que jamás haríamos una ofensa tan grande a nuestro Dios como es el de adorar otros dioses que no lo son. Estos hombres estuvieron dispuestos a morir y Dios permitió que fuesen arrojados al horno de fuego. Pero casi se enloquece Nabucodonosor al ver que se paseaban y que en vez de 3 habían 4. Y cuando los llamó y salieron estos 3, que en medio de ese fuego abrasador se paseaban. No tenía el fuego poder sobre ellos, y aún en ese horno infernal estaban ellos confortados y de paseo. Qué bello es ver que las circunstancias en manos de Dios son perfectas. No sabemos cuándo ni dónde nos toque rendirle cuentas a nuestro Dios. No sabemos cuándo podamos ir a su encuentro, cuando Él nos llame a su presencia, pero de lo único que podemos estar seguros es que Dios ya tiene planeado el bienestar nuestro. Nada lo toma por sorpresa. Él es omnisciente, todo lo sabe. Por eso, ver todo lo que hizo para que las profecías de Jesús no fueran claramente interpretadas y poderlo encontrar y matar como quería Herodes, sino que eran complicadas de entender, que aún ni los sabios podían comprender la grandeza de la Escritura,
porque Dios les había nublado el entendimiento para que Jesús no fuera destruido. Hoy, como ayer, necesitamos esa confianza en Dios, saber que Él está en control. No importa cómo veamos el camino. Cuando salieron de Egipto, estaban atrapados al frente el Mar Rojo, a espaldas un ejército que los quería destruir, que venía en pos de ellos, el ejército del faraón, el ejército de Egipto, el más grande en su época. No había escapatoria. ¿Por dónde? Pero Dios hizo algo inusual que jamás se había visto. Abrió el mar y toda la noche por medio del viento secó el fondo para que pudieran pasar en seco. Y el pueblo de Israel logró cruzar el mar. Cuando los egipcios entraron en el mar, éste se cerró y hubo gran mortandad. Dios actúa a nuestro favor. No sé qué te haya dicho el enemigo, de qué tengas temor, pero tenemos que saber que tenemos un Dios poderoso, grande en batalla, no ha perdido ninguna, y nosotros somos las niñas de sus ojos. Nada nos arrebatará de la mano, como dice la Escritura. Dios nos ama. Dios busca que nosotros le creamos. La fe es llamar lo que no es como si fuera. Vivir en victoria, aunque nuestros ojos vean la derrota, porque sabemos que tenemos ese Dios a nuestro favor, que Él no se duerme, no se cansa y tiene todo el poder, ya que es el omnipotente. De manera que tengamos la certeza, Dios está con nosotros. Como protegió a su Hijo, nos protegerá a nosotros que somos sus hijos. De manera que en nuestro corazón ya no hay temor, porque estamos gozosos en nuestro Dios. Y como dice la Escritura, el gozo del Señor mi fortaleza es. De manera que gocémonos con Él y abramos nuestros labios proclamando victoria y cerrándole las puertas al temor, al fracaso, al miedo de no poder sobrevivir, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh Padre Dios, gracias por tener misericordia de nosotros, por habernos bendecido, entregado en tu mano y dado esa victoria que nosotros no somos conscientes, ya que somos más que victoriosos por aquel que murió en la cruz. Gracias a Jesús. Gracias, oh Dios, por haber enviado al Espíritu Santo que nos dio poder. Padre, te estamos agradecidos hoy y haz que nuestra mente y corazón te sirvan y que nuestra fe nunca jamás se pierda. Te bendecimos, adoramos y glorificamos. Bendecimos a toda la congregación y volvemos a recordar que el amor echa fuera el temor y nosotros te amamos. Por eso podemos decir: no temeremos lo que nos haga el hombre o el enemigo, porque
estamos en tu poderosa mano. Bendiciones.